Así como nosotros no podemos y jamás tendremos la capacidad de impedir de que el sol brille y que sus rayos se esparzan en toda la tierra, sí podemos tomar la decisión de aislarnos e impedir de que los mismos tengan un contacto con nosotros. De la misma forma, jamás tendremos la posibilidad de impedir que ese amor de Dios sea eterno, sea grande y sea para todas las personas, pero sí podemos tomar la decisión de evitarlo, de no relacionarnos con Él, de no desarrollar una vida con Cristo Jesús y así perder esa oportunidad que Él nos ha otorgado de poder vivir con Él por la eternidad. Así que busca tu Biblia, mantén tu guía de estudio cerca de ti, porque desde ya iniciamos con un nuevo estudio donde reafirmaremos ese pacto y esa relación condicional, entendiendo cuál es nuestra parte dentro de dicha. Las secciones se han encargado de ayudarnos a nosotros a reafirmar la idea de que el amor de Dios nos mueve a nosotros a ser libres. Esa libertad nos condiciona a nosotros decidir si nos mantendremos en el mismo o lo rechazaremos. Cuando hablamos de una condición, nos referimos a algo que está sujeto a algo que está ligado a ciertos requisitos. Y es por eso que en esta lección nosotros vamos a entender que desarrollar una relación con el Señor está ligada a ciertas circunstancias, a ciertos requisitos. Dios espera que nosotros le amemos de corazón. Por eso el autor de la lección comienza indicando que Dios invita a cada persona a que desarrolle esa relación íntima de amor. Es una invitación. Y eso nosotros lo confirmamos la pasada semana cuando estudiamos la parábola donde el rey prepara todo, el rey es que suple todo, el rey es que envía a llamar, pero hay dos grupos, aquellos que aceptan, aquellos que rechazan, incluyendo que en ambos están los buenos y los malos. Nosotros tenemos que tomar la decisión, porque al final son muchos los llamados, pero aquellos que acepten han de ser los escogidos. Dios nos llama a nosotros libremente a aceptarlo. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Y es por eso que a la luz de la Santa Escritura, nosotros vamos a notar cuáles son los beneficios que podemos disfrutar si nosotros nos mantenemos en una relación con el Señor. Pero asimismo, cuáles son las consecuencias a la luz de las Escrituras, todo lo que el pueblo de Israel nos ha mostrado, de nosotros mantenernos separados de Dios. Cuando vamos a los textos que el autor nos coloca, aquellos textos escritos en tiempos distintos, por autores distintos, con tipos de personalidades distintas, mentalidades distintas, pero conectados todos bajo un mismo espíritu. Nosotros vamos a entender diferentes conceptos, diferentes complementos que nos ayudarán a nosotros a poder ser fiel al Señor y permanecernos en una relación estable. Cuando usted retrocede en la Biblia y va al libro de Josué, su capítulo 4, versículo 19 al 20, usted va a ver que Gilgal inicialmente tenía un significado diferente. Aquí en el texto, en Oseas, capítulo 9, versículo 15, se está presentando como un lugar de perversidad. Pero en Josué, capítulo 4, versículo 19 y versículo 20, se presentaba como un lugar de consagración por lo que Josué había realizado. Y eso es lo curioso de nosotros ver cómo Dios sigue con el pueblo, pero los beneficios positivos van a ser con aquellos que se mantienen fiel. Más adelante, cuando nosotros vamos a Amós, capítulo 4, versículo 4, vamos a ver cómo se está representando de forma diferente aquel lugar que en Josué se había establecido como un momento de consagración. Y eso es por cómo estos habían rechazado estar con el Señor. Habían rechazado poder permanecer en una relación. Y el Señor comienza entonces a través del profeta a decir, toda la maldad de ellos fue en Gilgal, que anteriormente en Josué era un lugar de bendición, ahora en Oseas, el pueblo de Israel, se le catalogaba como aquel lugar de aversión. Ese lugar donde se había hecho perversidad, como presenta el texto. Esas obras habían causado, como presenta el texto, que el Señor dijese, por su perversidad, por sus obras, les echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Aquí nos está indicando de que el Señor dejaba de amar a Israel, de que el Señor dejaba de demostrar su amor por ellos. Y ese autor más adelante lo aclara. Aquí usted lo ve en Oseas capítulo 14,
versículo 4 y versículo 15. O sea, Dios no dejó de amar a Israel, porque Dios no cambia. Dios no puede cambiar, porque su esencia es ser eterno. Su amor es eterno. Pero esas rebeliones que el pueblo había causado sí habían acarreado consecuencias. Y Dios tenía que demostrarle a través del profeta de que Él no iba a permitir que ellos se burlaran de Él, de que ellos siguieran siendo infiel. Las consecuencias iban a ser alcanzadas, porque es lo que ellos estaban haciendo. Cuando nos apartamos del Señor, nosotros también estamos acarreando las mismas consecuencias. Por eso, ese rechazo divino es expresado por el Señor en ese dolor. El Señor estaba indicando, no van a permanecer. A pesar de que yo los amo, sus obras están causando de que su vida sea destruida. Y hoy nosotros te decimos, no permitas llegar a la destrucción para entender de que Dios te ama y lo que desea es establecer una relación contigo. Eso es lo que el texto te está diciendo. Esa maldad de los líderes, esos príncipes, estos necesitaban retornar al Señor. Y eso iba a ser a través de ese juicio el cual el Señor les iba a hacer. Seguimos leyendo el libro de Jeremías, capítulo 16, versículo 5, donde nosotros vemos algo similar, lo cual el Señor le está hablando al profeta. Cuando leemos la Santa Escritura entendemos lo siguiente: porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto. Y mucha atención a lo que el texto presenta. No entres en casa de luto. ¿A qué se está hablando aquí? Ese significado que tiene el no entres en casa de luto es la respuesta que el Señor le está diciendo: no vayas a casa de muertos. Si ellos decidieron apartarse de mí, yo los seguiré amando, pero los castigaré. Y cuando usted ve el contexto que le invito a hacerlo, usted va a entender que muchos fueron destruidos por sus rebeliones. No entres en casa de luto. No vayas a lamentarte. No los consueles. Si ellos no quieren permanecer conmigo, pues simplemente no sigas con ellos. No sigas insistiendo. El Señor es amor, pero el Señor, el castigo que nos corresponde, porque nos ama, nos lo va a otorgar. Si usted se mantiene separado de Dios voluntariamente, pues disfrute también las consecuencias, porque créanme que estar lejos del Señor es sinónimo de no existir. Y eso es lo que el Señor le sigue diciendo a Jeremías. Yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Esto no indica que Dios se ha apartado de ellos. Dios iba a estar ahí, esperando que se arrepintieran. Pero era decisión de ellos, como es decisión de nosotros, arrepentirnos y volver a Cristo Jesús. Cuando el texto presenta no los consuele, yo he de quitar mi paz. Esa paz es el shalom, esa plenitud, es ese estar completo que solamente es posible cuando nosotros estamos con el Señor. El Señor amaba al pueblo de Israel y los textos los siguen una y otra vez ejemplificando. Pero esa relación que Dios deseaba tener con ellos necesitaba ser accionada de ambas partes. Ellos tenían que también hacer lo que le correspondía. Finalmente, cuando vamos a Romanos capítulo 11, versículo 22, nosotros vemos lo siguiente. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Fíjense en la comparativa que el apóstol presenta. La severidad ciertamente es para todos aquellos que cayeron, pero la bondad seguirá contigo si permaneces en la bondad. Y fíjense la otra condición, pues de otra manera tú también serás cortado. En este contexto de Romanos capítulo 11, versículo 22, se encuentra en la discusión que Pablo presenta sobre la soberanía de Dios y el amor que éste tenía para salvar a Israel, pero también para salvar a los gentiles. Pablo le está explicando que no solamente son los de Israel, Dios también quiere salvar a los gentiles, y así nosotros también tenemos que entender que Dios tiene el deseo de salvarnos a todos porque es parte del plan divino. Y este capítulo entonces presenta esta metáfora del olivo y cómo se explica que los gentiles, las ramas que son injertadas, las ramas que al inicio no pertenecían, pero que fueron anexadas a lo que es el pueblo de Israel, el pueblo que nosotros entendemos que es de Dios, que es todo aquel que acepte la bondad, todo aquel que acepte estar en la misericordia,
todo aquel que decida hacer la bendita diferencia. Nosotros no somos los más especiales, sino somos los que mayor responsabilidad tenemos. Aquí la invitación que está haciendo el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo es que la bondad se refiere a esa gracia. Esta palabra que aparece aquí refiere a esa gracia que Dios tiene para todas las personas. Todos podemos ser parte de aquellos que permanecen en el Señor. Pero eso es cuestión de nuestra decisión. Y la palabra severidad, una vez más, hace referencia, como los textos anteriores, al juicio que Dios ha de hacer, y ahí se demostrará cuáles fueron los fieles y cuáles decidieron permanecer apartados del Señor. Esta invitación que los textos nos están haciendo es a volver al Señor. Finalmente, el autor nos sigue presentando que nosotros tenemos que aprender a disfrutar los beneficios a través de desarrollar una relación con el Señor. A pesar de que Dios otorga para todos, nosotros tenemos la decisión de apartarnos o no. El que tiene mis mandamientos, presenta el Señor, los guardará. Y vamos a ver estos textos para finalizar con el estudio del día de hoy. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré hacia él. Cuando vamos al original, al griego, fíjense lo que el texto presenta. El que entiende, el que utiliza la razón, utiliza los atributos que Dios le ha otorgado, no para teorizar, sino que razonalmente, utilizando sus sentidos, utilizando sus emociones, éste se mantiene amando. Y ese amor se demuestra a través de conocer qué tiene que hacer y guardar. El texto me habla a mí que el que entiende, guarda. Y el que guarda es porque realmente está amando a quien da los mandamientos. Y aquí es donde se crea esa relación. Yo entiendo lo que tengo que hacer y simplemente lo hago. Yo entiendo que tengo que estar con el Señor y simplemente lo hago. Yo no teorizo, yo ejecuto. Entiendo lo que tengo que hacer y lo hago. Porque al final, ese que me ama, que lo demuestra a través de desarrollar esta relación cristocéntrica, esta relación sólida, ese es el que ha de ser amado porque amó, el que ha de permanecer en el amor. Dios nos ama a todos. Como el texto aquí lo está indicando, este demuestra que ama a Dios, este demuestra que permanecerá en la condición, ese demuestra que seguirá siendo amado, ese decide aceptar lo que Dios hace y como ama a Jesús, guardando sus mandamientos y acepta el sacrificio, entonces ese será amado por la eternidad. Fíjense el futuro, que denota la salvación. Ese amará se refiere a estar con Él por la eternidad. Y el Padre entonces, futuro, aquí estamos en el presente, aquí pasamos al futuro, y entonces ese se le será manifiesto en el futuro y estará con Él por la eternidad. Dios desea amarnos por la eternidad. Dios desea permanecer con nosotros por la eternidad. Pero es nuestra decisión hoy seguir en Él, demostrarlo al guardar sus mandamientos y ser la bendita diferencia. La invitación es que sigas amando a Dios, que sigas demostrando que le amas a través de las acciones, manteniéndote en esta relación condicional, haciendo tu parte y disfrutando de los beneficios de estar con el Señor. Así que analiza conmigo ahora. ¿De qué manera tú puedes expresar y experimentar que estás amando a Dios en tu vida cotidiana? Deja esta respuesta en los comentarios. Queremos escucharte. Queremos seguir interactuando contigo. Nos vemos entonces en nuestra próxima lección del día miércoles 8, Misericordia Perdida.